Buenas tardes, señoras y señores. Soy la doctora Mara Gómez y tengo el gusto de darles la bienvenida al panel número 2, titulado La justicia electoral ante los nuevos desafíos del dinero en la política. Me voy a permitir presentarles al panel integrado de la siguiente manera. En primer lugar tenemos a Armando Noboa García, magistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia. No, no se incorporará más adelante. Tenemos también a Tarcísio Vieira de Carvalho, ministro del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Tenemos también a Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional. Y para presidir este panel tenemos a Alejandro Avante Juárez, magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cedo ahora la palabra al presidente del panel, magistrado Alejandro Avante Juárez. Adelante, magistrado. Gracias. Buenas tardes. Pues es una mesa difícil, esta es como la mesa del hambre, porque ya de pronto a quienes estamos en el panel empezamos a adquirir formas místicas de comidas típicas mexicanas y eso adquiere cierta tragedia para los que estamos acá sentados. Antes que nada, pues agradecer mucho la invitación a las instituciones convocantes, a Daniel y a Tarcísio que están en esta mesa, en esta oportunidad, y seguiremos la misma mecánica que en las otras mesas. Intentaremos recortar un poco, por las razones apuntadas al inicio de esta exposición, la duración de la mesa, a fin de que podamos concluir alrededor de las 2:30. En ese sentido, sin más preámbulo, quisiera dar el saque a la mesa, y para ello yo quisiera iniciar con una declaración importante. La política necesita dinero y una forma de hacer política necesita recursos para poder hacer una política efectiva. Y esto implica el uso del financiamiento en la política. Y esto es lo que vamos a analizar en esta mesa. A lo largo del tiempo, el uso del dinero en la política ha adquirido dimensiones realmente trascendentes. Ha habido decisiones de cortes muy trascendentes, la Corte norteamericana pronunciándose sobre Citizens United, por ejemplo, libertad de expresión y corporaciones. Nuestro país tuvo el caso de un esquema de financiamiento paralelo en una elección presidencial que motivó la imposición de una sanción, pero además generó la puerta para que el tribunal, como autoridad electoral, iniciara una nueva etapa en la revisión del financiamiento de la política. Pero el reto es inexcusablemente cada día mayor. Yo arrancaría dejando unas preguntas propuestas por los organizadores. ¿Cuáles son los principales desafíos y potencialidades actuales para el financiamiento político? ¿Qué rol desempeña la justicia electoral en reformas legales en el campo del financiamiento político? ¿Cuáles son las tendencias en términos de tipos de financiamiento político y actores? ¿Hay medidas que la justicia electoral pueda adoptar para involucrar a la ciudadanía en el debate sobre mayor transparencia en el financiamiento político? Y sobre estas preguntas yo quisiera añadir 2 o 3 escenarios que me resultan de todo relevantes para utilizarlos como parámetros para la posterior discusión. Yo quisiera preguntarles, ¿cuánto vale un WhatsApp o cuánto vale un tweet? ¿Y cuánto vale un tweet de quién? ¿Y cuánto vale un WhatsApp de quién? ¿Cuánto vale un algoritmo que calcula que en mis preferencias yo simpatizo total y absolutamente con la renovación del gobierno? ¿Cuánto vale un algoritmo que me representa como un conservador? ¿Cuánto vale un algoritmo que proyecta que si yo pido un Uber, me mueve de un lugar a otro
todos los días, en el mismo tiempo, y cuánto vale vendérselo esto a un partido político para que, sabiendo que soy conservador, coloque publicidad que me es del todo atractiva. ¿Cuánto vale utilizar la tonadita de la canción Despacito en una propaganda? ¿Cuánto valor me representa como intangible? Y yo no tengo ningún problema con usarla si después voy a enfrentar un litigio civil con los autores de la canción y voy a recibir, obviamente, una condena por haber utilizado indebidamente el derecho de autor. Lo pagaría el triple si esto reditúa en una contienda política. Nos enfrentamos ante un fenómeno muy grave, que es los intangibles en la política. ¿Cuánto vale la presencia de un youtuber muy influyente en una contienda política? Y nos enfrentamos a un fenómeno todavía mayor. Tradicionalmente, todos los sistemas de fiscalización de la política se han centrado en revisar cómo se hace el manejo y ingreso y gasto de los recursos de los partidos políticos en las contiendas mediante el sistema financiero de un país. ¿Qué hacemos con las monedas que no están respaldadas por ningún banco central y que no pasan por ningún sistema financiero? El día de hoy, el Bitcoin amaneció con una cotización de $7,400 la unidad, poco más de 144,000 pesos mexicanos. Esa es la realidad del manejo de las monedas digitales. Pero debemos preocuparnos porque esa misma moneda digital hace 3 meses valía 60,000 pesos. Estamos en presencia no solo de una nueva forma de hacer política, no solo en una nueva forma de convivencia dentro y fuera de línea, sino estamos también en presencia de una nueva forma de financiar las políticas y la política. Visto esto, requiere toda nuestra atención en primera, conocer y familiarizarnos con los mecanismos novedosos de financiamiento de lo político en la política. Y además, saber que todo lo que se usa en política vale y cuesta. Cuesta en directo o cuesta en indirecto. Y nuestro tercer problema es el fenómeno de la aparición cada vez más recurrente de promesas o políticas clientelistas en la política. El prometer en campaña algo que materialmente resulta en el ejercicio de un gobierno clientelar. Yo dejaría estas preguntas sobre la mesa para efecto de fomentar el debate y le cedería el uso de la palabra hasta por 10 minutos al ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Tarcisio, gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mis palabras primeras son de agradecimiento renovado a los organizadores de este evento de nivel mundial. Con mucho gusto que compareço en nombre del Brasil y me reaproximo de queridos amigos aquí presentes, como es el caso de magistrada Carmen, magistrado Patricio, que son carísimos amigos. Eu vou falar uma vez mais em portunhol, mas creio que em 10 minutos não será tão molesto assim. En Brasil, el tema de la justicia electoral frente a los nuevos desafíos de dinero en la política ha recibido una regulamentación reciente. Hasta 2014, la participación de las donaciones empresariales ha sido muito grande. Para que las señoras y señores tengan idea, las 3 principales candidaturas presidenciales em 2014 foram financiadas em 95% por donações empresariais, 3% fundos públicos e apenas solo 2% de donações de pessoas naturais. Nós chamamos pessoas físicas. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal, que no Brasil revisita as decisões do Tribunal Superior Eleitoral em matéria constitucional. É interessante o sistema brasileiro, porque do Tribunal Superior Eleitoral já participam 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados
indicados em lista tríplice pelo Supremo Tribunal Federal e escolhidos por el presidente da República. Eu sou um deles e ocupamos mandatos que podem ter a duração máxima de hasta 8 anos. 8 anos, com exceção de los do Superior Tribunal de Justiça, que se quedam com 4 anos. Então, há um natural respeito pelo Supremo Tribunal Federal das decisões emanadas do Tribunal Superior Eleitoral, porque é como se o Tribunal Superior Eleitoral fosse um posto avançado do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, de fato, em 2015, durante o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4650, julgada em setembro de 2015, o Supremo Tribunal Federal ha declarado inconstitucional o sistema principal de financiamento de campanhas no Brasil empresariais. E da noite para o dia, nós tivemos que inverter a pirâmide de financiamento e novos problemas originais surgiram com uma força muito grande. Para que os senhores e as senhoras tenham ideia, nas eleições de 2016, eleições municipais, as primeiras com financiamento de matriz de pessoas físicas, mais da metade das doações contém indícios fortes, veementes de irregularidades. Eu trouxe estudos em forma de tabelas e posso disponibilizar depois, mas para que você tenha uma ideia, de 712 mil donadores, 380 mil têm problemas já destacados e separados para avaliação da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral. Problemas muito sérios, como, por exemplo, 45.278 pessoas donadoras são pessoas inscritas em um programa social denominado Bolsa Família, que atende pessoas de baixíssima renda e que não têm renda para nada. E, não obstante isso, donaram 117 milhões de reais, né? 45.278 pessoas. Ou seja, ou a fraude no programa social ou a fraude eleitoral, e ambas merecem uma repulsa veemente do Estado brasileiro. Apenas um último dado para não cansá-los: 290 pessoas fizeram doações depois de muertas. Donadores com registro de óbito oficial. 200 não sei, são novos tempos, né? Então, com essa seca do financiamento de pessoas jurídicas, dois problemas surgiram: a necessidade de aumento do fundo partidário, e o fundo partidário ha sido aumentado em grande monto, mas não é suficiente para 2018, onde haverá eleições gerais em Brasil. Estão todos invitados, inclusive, para serem observadores. E ha sido criado, no último mês de outubro, agora, um outro fundo de financiamento de eleições, com valor aproximado de quase 2 bilhões de reais, só dividir por 3 ponto algo para dar o equivalente em dólares. E nós, do Tribunal Superior Eleitoral, agora estamos debruçados, fazendo as resoluções necessárias para enfrentar esses novos desafios de controle de um dinheiro que não tem um fluxo totalmente controlado. Verificamos também uma forte presença do crime organizado nas eleições municipais. Vários prefeitos e vereadores foram eleitos a partir de financiamento do narcotráfico, de crime organizado, etc. Um problema muito grande para nós. E um outro problema com o qual nós estamos nos deparando é a forte presença da igreja, das igrejas evangélicas, sobretudo, que tem uma capilaridade muito grande para arrecadar dinheiro não contabilizado, dinheiro que não passa pelos sistemas oficiais de controle
eminente presidente. Então, esses são os desafios sobre os quais o Tribunal Superior Eleitoral medita atualmente, para os quais nós precisamos, mais do que nunca, da experiência dos nossos estados irmãos latino-americanos para o enfrentamento dessa crise. Não sei se já posso devolver a palavra, era o que eu tinha a dizer, não sem antes agradecer uma vez mais a oportunidade que me deram de participar deste evento. Muito obrigado, muitas graças. Gracias. Tenemos tres minutos de crédito aquí en favor de Tarcisio. ¿Cuánto cuesta, Tarcisio? ¿Cuánto cuestan 3 minutos en esta cumbre? $3,000. Bueno, es muy interesante lo que nos dice el ministro. Este fenómeno de la financiación mediante organizaciones criminales, o el caso de las iglesias involucrándose, o incluso el tema de que pues 290 personas inexplicablemente hayan donado una vez que hayan perdido la vida, pues resulta ser del todo trascendente. Y esto solo refleja que los retos en materia de financiación de la política están lejos de estar descubiertos y agotados. La verdad es que por más esfuerzo que se haga en el manejo y en la fiscalización de los recursos, esto se soluciona también con tema de integridad electoral y es un tema de prácticas y políticas de los actores políticos que tienen que sanear ese tipo de actuaciones. Bien, ahora me corresponde darle la palabra a nuestro querido amigo Daniel, quien por gracia del ministro Tarcisio contará con un crédito de 3 minutos añadido a su tiempo. Muchas gracias. A ver, quisiera empezar planteando un tema que va muy en relación con lo que decía Alejandro en su introducción, que la democracia no tiene precio, pero que sí tiene un costo de funcionamiento. Este creo que es un punto de partida donde tenemos que ver si coincidimos o no. Si coincidimos con que la democracia no tiene precio, pero sí tiene un costo de funcionamiento, la segunda consecuencia es la que decía precisamente Alejandro. El dinero es indispensable, pero al mismo tiempo es problemático. Y por lo tanto, si el dinero es indispensable y problemático, y asumiendo que no hay política sin dinero, pero que el dinero desbordado puede erosionar o capturar a la política democrática, el verdadero desafío es cómo regulamos al dinero. Entonces no es dinero sí o dinero no, no hay una duda hamletiana aquí, sino que es sí necesitamos el dinero y por lo tanto el desafío pasa cómo regularlo adecuadamente. Cómo regularlo adecuadamente con lo que era el desafío del dinero en la política hasta ahora y como muy bien planteaba también nuestro presidente y moderador de la mesa, con los nuevos desafíos. Y a mí me parece que el problema que tenemos en este tema es que tenemos un desafío doble. No hemos resuelto aún los viejos problemas y ya tenemos nuevos problemas. Entonces, aquí estamos realmente punto 2 o punto 3 en materia de complejidad. Para mí además, yo le vengo dedicando hace 30 años atención a este tema, para mí este es el corazón de los temas. Aquí es donde se define realmente, aquí es donde están los temas de tráfico de influencias, conflicto de interés, o sea, este es el mero tema. Por eso también ha sido tan difícil y va a seguir siendo difícil. Entonces, no hay que demonizar al dinero, pero sí hay que regularlo para evitar distorsiones de todo tipo. Falta de equidad, lo que hablábamos en el panel del inicio de la mañana, evitar la captura del Estado, lo que estamos viendo. Yo acabo de venir de Guatemala, hace 4 días, estuve trabajando con Iván Velázquez, el comisionado de la CICIG, de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Tremendo. En Honduras lo mismo, en Argentina lo mismo, en Brasil lo mismo. En Costa Rica ahora acaba de estallar el tema del cementazo, un escándalo. O sea, país por país, más allá de Lavallato y de Odebrecht, que le ha dado muy buena publicidad a este tema, esto recorre el tema incluso en Chile. O sea, cada país que miro prácticamente
o está en el medio de un escándalo o está por salir un escándalo. De nuevo, las tecnologías están ayudando a poner estos escándalos cada vez más en evidencia. Panama Papers, el otro día salió otro escándalo, pero nada más de un estudio jurídico en Londres. O sea, vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con este tema de los escándalos. El tema es que no nos podemos quedar únicamente en los escándalos y tenemos que pasar de los escándalos a la acción. A eso hay que, está agravado por el tema que también se señalaba acá de la penetración del dinero del crimen organizado y del narcodinero. Y esto tiene un tema central que hay que condenar las propuestas simplistas. Por ejemplo, en México, con el tema del terremoto, entonces dice, los partidos ahora van a renunciar al financiamiento. Y uno dice, fantástico, ¿y cómo vas a financiar todos los gastos que vas a tener si no lo vas a financiar con el financiamiento público? Entonces acá hay dos hipótesis. O vos te sobraba el dinero de manera desmedida y te lo ponías en el bolsillo y fingías que lo gastabas, o si antes necesitabas ese dinero para hacer campaña de esa manera, si no te lo da el público, vas a ir por lo privado o vas a ir al crimen organizado, con lo cual disminuís financiamiento público, vendés eso como una gran noticia, pero estás aumentando exponencialmente la debilidad que tiene el sistema de caer en manos de mayor captura del Estado o bien de financiamiento ilícito. No es un tema nuevo, pero obviamente ha venido ganando, por un lado, importancia creciente y por el otro lado es un tema que está teniendo desarrollos nuevos. Y muchas veces, como todo desarrollo nuevo, si uno lo quiere leer, entender con los anteojos de antes, con los paradigmas de antes, como cuando uno quiere leer con anteojos que ya no sirven, realmente tiene una mirada nublosa de lo que está queriendo entender. Entonces, de nuevo, la realidad nos obliga a adecuar nuestros paradigmas para poderlo entender mejor. Es un tema, además, extremadamente complejo porque es un tema de autorregulación. Aquí son los propios partidos los que tienen que autorregularse. Y aquí hay un problema central. Los partidos, bueno, el caso de Brasil, digo esto con mucho respeto, no es el único, pero creo que es el más importante. Después de toda la crisis que vivió y vive Brasil, ese Parlamento tiene una incapacidad enorme durante muchísimos años, todavía en la coyuntura actual, para reformarse. ¿Por qué? Porque reformarse implica autorreformarse, afectar sus propios intereses. Pero si no viéramos a Brasil y fuéramos a otros temas, incluido el de España, durante años quisimos hacer cosas juntos con España en materia de financiamiento, nos decían, hombre, eso acá lo tenemos resuelto esto, o sea, y de pronto explotó lo del PSOE, lo del PPE, y va a seguir explotando. Entonces, no se salva nadie de este tema. Yo siempre digo en broma, pero también en serio, que desde Clinton alquilando las habitaciones en la Casa Blanca, para recaudar fondos, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la suite que más le gustaba, si la George Washington o la Lincoln, etcétera? Para que alguien fuera a dormir ahí, que daba su contribución, pasando por los primeros ministros japoneses o ministros japoneses que salen casi que al borde de hacerse una harakiri emocional, llorando frente a la televisión, reconociendo su culpa de que ellos recibieron financiamiento ilícito o ilegal de grandes corporaciones y obviamente tienen que renunciar. Pasando por Corea del Sur, todo el tema de tráfico de influencia, la ex presidenta Park, el dueño de Samsung, preso, 5 años por tema de tráfico de influencia, el dueño de Odebrecht, 19 años y 4 meses en Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema central para la calidad de la democracia. Y todo esto tiene una externalidad negativa porque está generando y agravando las crisis políticas que de por sí ya tiene la democracia. Genera más cinismo, genera más desencanto, coloca la política bajo sospecha, genera una presunción, creo que injusta, de que todos los políticos son iguales y todos son corruptos, con lo cual puede aumentar el nivel de... Genera este fenómeno de candidaturas independientes, porque cada vez lleva un mayor grado de personalización de la política, lo cual expone aún más porque aumenta el gasto y expone aún más porque al no tener estructura de partido cualquiera puede comprar un candidato. Nadie sabe qué hay detrás de esos candidatos. Nosotros desde IDEA Internacional le hemos venido dedicando a este tema gran prioridad en los últimos 15 años y le queremos seguir dedicando gran prioridad. Tenemos 2 manuales, el último que es este manual, que Frank nos hizo el favor de traerlo. Tenemos una base de datos estupenda con más de 180 países, con 43 variables, donde ustedes pueden ver en esas 43 variables a nivel comparado qué se mueve en el mundo, cuáles son las tendencias.
damos programas de asesoría técnica y acompañamiento a aquellos países que quieren avanzar en materia de reforma. Hemos hecho con casi todos ustedes muchos seminarios, pero además estamos proponiendo la necesidad de avanzar en un enfoque nuevo, un enfoque que ya no tenga como objetivo tutelar la integridad del proceso electoral, sino también tutelar la integridad del sistema político en su conjunto a lo largo de todas sus etapas. Es decir, ver cuándo el dinero entra, que por lo general entra con motivo de campaña, aunque no exclusivamente, cómo el dinero se mueve dentro del sistema político. Yo digo que eso es similar al colesterol. Hay un colesterol bueno y hay un colesterol malo. Bueno, hay una parte del financiamiento privado que es bueno, que hay que alentar. Por eso creo que el microfinanciamiento, las contribuciones pequeñas, el crowdfunding, hay toda una serie de cosas que se están desarrollando que son positivas, pero también están los fat cats, los grandes grupos que terminan tratando de cooptar un poco el fenómeno que tenía Brasil, donde además generaba un... Ahora, nosotros estamos proponiendo vincular el tema del financiamiento político y de las campañas electorales con el tema de la lucha contra la corrupción, contra el tráfico de influencia y contra los conflictos de interés. Y tener una mirada más amplia vinculando esto con muchos otros temas, como son, por ejemplo, ley de lobby, etcétera, etcétera. Ese fue el enfoque que una comisión que constituyó la presidenta Bachelet hace 2 años, seguimos. Digo seguimos porque de los 16 miembros de esa comisión, el único no chileno que invitó a la presidenta fue quien les habla, y con base en eso hicimos esta propuesta. Vinculemos el tema del financiamiento político con los temas de corrupción, tráfico de influencia y conflictos de interés, porque por ahí pasa el tema. En nuestra base de datos, no los quiero aburrir, ustedes van a ver todas las tendencias del panorama global, hacia dónde se están moviendo las grandes tendencias, ¿no es cierto?, en materia de financiamiento público, etcétera, etcétera. Lo que ustedes van a ver ahí es que el tema está teniendo cada vez mayor importancia, pero estas regulaciones, y primera recomendación respecto a este tema, necesitamos regulaciones de segunda generación que sean mucho más específicas y más inteligentes. Porque hasta ahora tenemos regulaciones que en su gran mayoría sirven para hacer un checklist, pero que no nos resuelven. Y yo siempre cuando doy esta charla, doy el ejemplo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿a quién le gusta la pasta? Y supongamos que 15 de ustedes levantan la mano, no estoy resolviendo nada, porque después les envío, digamos, cannelloni. Y alguien dice, a mí no me gusta el cannelloni. Y digo, pero vos me dijiste que te gustaba la pasta. No, pero a mí me gusta el espagueti. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Por ejemplo, financiamiento público. Sí, todos estamos de acuerdo con el financiamiento público. Pero si nos quedamos en financiamiento público, no entramos a las cuestiones micro, qué tipo de financiamiento público, qué combinación financiamiento público con financiamiento privado, etcétera, etcétera, cuándo damos el financiamiento público, a quién se lo damos, en qué proporción, no estamos resolviendo nada. Entonces lo que tenemos que ir avanzando es a ese tema. Para mí hay 6 objetivos estratégicos que toda regulación, toda buena regulación tiene que tener. 1, garantizar equidad, tema de esta mañana. 2, evitar que el dinero privado capture. No es evitar el dinero privado, porque en muchos de nuestros países de América Latina ahora están encontrando una bala de plata. La bala de plata es decir, prohibamos todo el financiamiento privado y financiamos las campañas con financiamiento público y ya resolvimos el problema. Falso. Entonces, evitemos un dinero privado que termine capturando partidos, agendas, etc. Tercero, tratemos de impedir todo lo que podamos la penetración del dinero ilícito, es decir, del crimen organizado, narcotráfico, etc., que cada vez se está produciendo más. Cuarto, garanticemos transparencia mediante información fiable, oportuna, detallada y accesible del dinero privado y garantizar el voto informado. A nosotros nos interesa transparencia y rendición de cuentas por 2 cosas. Que los partidos manden informes a los organismos electorales para que los organismos electorales pongan 7 personas en una oficina, revisar esos documentos para que 2 años después alguien descubra, acá encontramos algo, lo que llamamos la autopsia de lo ilícito, terminó la elección, y que en el peor de los casos se le aplica una sanción, no sirve para nada. Lo que sirve es, de nuevo, la tecnología presenta riesgos, pero nos presenta fantásticas oportunidades. Lo que está haciendo acá el INE, contabilidad online, registro de proveedores únicamente autorizados, etcétera, etcétera. Hoy la tecnología en materia de transparencia es una aliada fundamental. Tenemos que ponernos las pilas como organismos electorales para avanzar en ese tema para el voto informado. ¿Qué quiere decir esto?
que antes de que uno vaya a votar tiene que saber quién está financiando al candidato, porque el candidato me está haciendo un gran discurso de que es un candidato que quiere fortalecer la protección del medio ambiente y yo veo que hay 2 mineras cielo abierto que le están financiando la campaña. Entonces ahí hay algo raro. Y segundo, quiero tener información porque chercher l'argent, ¿no? Hay que seguir al dinero. Quiero saber quién le dio y después cómo esa persona está actuando. De nuevo, la tecnología nos puede ayudar. 5, fortalecer los partidos políticos. Ya se me agotó todo el tiempo. ¿No puedo comprar un poquito más de tiempo? No. Fortalecer los partidos políticos y el sistema de partidos y garantizar el cumplimiento efectivo de la ley electoral. Con esto quiero cerrar. Mire, si hacemos todo lo primero y después no le ponemos dientes, esto no quiere decir criminalizar a la política, pero si no le ponemos dientes, si no tenemos una buena paleta, un buen régimen de sanciones, incluido la pérdida del cargo, que es la que duele, todas las otras, lean a Gary Becker, Premio Nobel de Economía, costo de oportunidad. Es el gol de la mano de Maradona. O sea, si yo hago el gol con la mano, me gano el partido y cuando salgo, en el peor de los casos, me cobran una multa, bienvenido. ¿Cuánto vale la multa por 3 goles con la mano? Y yo pago y me gané la campaña. Entonces, sin llegar a criminalizar, tiene que haber sanciones, pero para haber sanciones tiene que haber organismos electorales que tengan las competencias, las atribuciones, etcétera, porque claro, llegar a anular, uno tiene que tener muy buena información. Ahora, de nuevo, la anulación no puede ser la única sanción, tiene que haber gradualidad en las sanciones, etcétera, pero también sí tiene que estar la posibilidad de que en el peor de los casos, si haces las cosas mal, además de ponerte una multa, cancelarte el registro de partido, etcétera, etcétera, arriesgas a perder el cargo. O sea, ponerle dientes a los organismos. Gracias, me quedo aquí. Gracias. 3 minutos bien invertidos, dice Tarcisio. Nos dice Daniel, como lo hemos reflexionado, que necesitamos el dinero, pero necesitamos una regulación adecuada de su manejo. No hemos resuelto algunos de los problemas viejos y enfrentamos ya problemas nuevos. Y no se trata de demonizar el dinero, se trata de evitar que el Estado sea preso y de ciertas prácticas indebidas y evitar la penetración del crimen organizado. Y para ello también es necesario asumir un compromiso de evitar las políticas simplistas que simplemente eliminen el dinero de la política o que señalen la posibilidad de hacer política sin dinero. Hay un fenómeno, y eso lo pone el dedo en la llaga Daniel, el fenómeno de la gran corrupción, lo que preocupa a muchos, no solo mexicanos, sino a muchos habitantes de Latinoamérica, y esto coloca a los empresarios y a la política bajo sospecha, por lo que es necesario renovar la atención en la relación entre la política y el dinero. Un aspecto muy importante de lo que comentaba Daniel es que necesitamos regulaciones de segunda generación y no simplemente un checklist, porque esto no va a solucionar el problema. Y finalmente, bueno, nos planteaba los seis objetivos y la posibilidad de endurecer un poco más las sanciones, incluida la posibilidad de perder el cargo. En este contexto, superada esta parte de las intervenciones de los panelistas, está abierto el debate para todas y todos y eventualmente iremos moderando nuestras intervenciones para efecto de lograr terminar la mesa en tiempo. Iniciamos por allá. Por favor. Muy bien, muchas gracias. Yo quería decir que la ley de financiamiento de partidos políticos del Uruguay, 18.485, es del año 2009. Y en este momento, ya con media sanción, aunque algunos artículos fueron desglosados y están en discusión, se está por aprobar una nueva. Yo deseo que se apruebe, no sé si se está por aprobar, por lo menos tiene media sanción, ya la aprobó el Senado, pero se desglosaron una serie de artículos que son particularmente polémicos para algunos partidos políticos y que va a tener que
continuarse discutiendo y después pasará a la Cámara de Diputados y eventualmente se convertirá en ley con la promulgación del Ejecutivo. Es mi deseo. Y voy a dar algunas características que recogen algunos de los planteos que se hicieron, sin perjuicio de que a mí me parece que es una muy buena ley. La Corte Electoral fue consultada, la Corte Electoral tiene facultades, no es un organismo de competencia abierta porque solo la ley puede atribuirle competencias, además de que la Constitución le otorga, pero los miembros de la Corte Electoral hemos sido consultados por los partidos políticos con bastante asiduidad. Incluso en la primera discusión de esta ley se convocó a miembros de la Corte para ir a la Comisión de Asuntos Constitucionales a la Cámara de Senadores. De manera que esta ley va a regular el financiamiento público y el privado. En el financiamiento público hay una discusión sobre los porcentajes, porque un porcentaje va a ser en función de los votos obtenidos por el partido político en la última elección nacional. Se está discutiendo cuál es ese porcentaje. Se admite el financiamiento privado, pero se prohíbe que personas jurídicas hagan las donaciones. Tienen que ser personas físicas y donaciones bancarizadas para que quede un registro. Se le atribuye a la Corte Electoral el contralor de esas donaciones, por lo cual estamos reclamando más presupuesto para que nos permita tener profesionales especializados en realizar ese seguimiento, además de lo que ya estaba dispuesto de la rendición de cuentas también en los periodos interelectorales, no solo cuando se adviene una elección, sino también en la vida cotidiana de los partidos. Cuando reciben donaciones tienen que registrarlos en la Corte Electoral. Se reforma también parcialmente la ley de medios y la ley de propaganda electoral, porque se advirtió en los trabajos de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que los medios de comunicación cobraban distinto según fuera el candidato o el partido político, lo cual era un financiamiento que quedaba sin contralor y que bueno, era un factor que distorsionaba la posibilidad de los partidos políticos. Entonces, ahora la Corte Electoral, otra función que se nos agrega, si de ser aprobada esta ley, será la que tiene que contratar los espacios en los medios, con una tarifa única, y después los distribuye en función de los criterios que también se están discutiendo. También se establece un porcentaje de un 5% de la asistencia pública de los partidos nuevos, en fin. El tema de los porcentajes no lo tomen demasiado, no lo tomen como definitivo, porque probablemente la discusión en la siguiente Cámara de Revisión esto pueda tener algunas modificaciones. Pero esos son los criterios básicos que me parece. Se crea un fondo de contribución a la democracia que también va a servir como fuente de recursos para apoyos a la Corte Electoral y también para la vida de los partidos políticos. Y bueno, y se establece un régimen mucho más riguroso que el que existía en materia de transparencia y rendición de cuentas de los gastos electorales. Y se establecen topes a las donaciones privadas también. Se establece un régimen de sanciones y se consideran delitos electorales una serie de infracciones a lo dispuesto por esta norma, que también la Corte va a ser la que va a tener que determinar. De manera que la nulidad de cargo no está contemplada. No está contemplada. No quiere decir que no termine saliendo, ¿eh? Ya está siendo propuesta. Lo que pasa, la nulidad del acto eleccionario y de la investidura que la Corte Electoral da. De manera que yo creo que es un proyecto de ley muy bien intencionado, que toma una serie de cosas importantes, muchas de las cuales se acaban de exponer por parte del doctor Daniel Sobato. Si bien se podría ir más, mucho más, y seguramente esta ley, lo importante es que de una ley del 2009, ya a pocos años de su entrada en vigencia, se sintió la necesidad de reformarla. Vamos a ver qué es lo que sale de todo esto, pero estas son las ideas fundamentales, y ya una aprobación parcial en el Senado. Lo que pasa es que los artículos que se desglosaron para seguir discutiendo son artículos importantes.
Así que vamos a ver qué éxito tiene esta iniciativa. Nada más, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Por favor. Muchas gracias, estimado magistrado Alejandro Abante, y aprovecho para felicitar a los dos panelistas y a nuestro excelente moderador por las participaciones. Yo quisiera un poco reaccionar a algunas de las cuestiones que aquí se han hablado, porque creo que este aspecto del financiamiento a la democracia, particularmente lo que tiene que ver con el financiamiento público, de cierta manera está vinculado con esa desafección a la democracia que hemos hablado desde la mañana. Y aquí creo que lo que no hemos acabado de definir con nitidez es qué tan caro sería, qué tan caro es el financiamiento público o qué tan caro sería el financiamiento privado. ¿Por qué razón? Porque evidentemente lo que concebimos como el parámetro pues es las cifras que el Estado brinda a los partidos y a las campañas y a los actores políticos, pero no así se ha hecho el cálculo suficiente de lo que implica preservar instituciones, como ya lo decía el doctor Sobato, pues de toda esta criminalidad que cada vez más tiene incentivos para participar, digamos, de manera formal en las decisiones públicas. Y precisamente creo que ese régimen, digamos, de posibles sanciones para evitar esa contaminación entre lo ilícito y la democracia, pues nos lleva a dilemas que hoy algunos países, como es el caso de México, nos enfrentamos, porque evidentemente una es la opción que nos decía ahora el magistrado de Uruguay, que pues una es efectivamente la sanción por la vía penal, ¿no? Aquí nos enfrentamos en México a un problema y es que la materia penal electoral, por más que desde hace algunos años, que hace un par de años recientemente se transformó la legislación en la materia, siguen siendo todos delitos menores. Y la lógica yo la digo muy simple. Si los propios creadores de las normas en materia penal electoral van a ser los primeros destinatarios de las mismas, pues no tienen incentivos a ponerse grandes penas y pues incluso hasta a hacerlo, digamos, real y efectivo. Entonces es una especie de simulación permanente donde sí hay que sancionar, pero hay que poner todas las atenuantes para que sean delitos bajos y pueda pasar rápidamente en el momento en que sean sorprendidos con ese tipo de acciones. Y el extremo contrario que tenemos es el que ya mencionaba Daniel, que es el que tiene que ver con la nulidad como sanción máxima para el sistema político en general. Y aquí la pregunta es, en torno a las nulidades, es ¿quién es el que realmente es castigado? Y creo que ese es el problema. El que realmente es castigado acaba siendo el votante, al final de cuentas, porque en el momento en el cual se anula un proceso electoral, pues generalmente los mismos partidos vuelven a poder competir. En nuestra legislación existe un impedimento a que el causante de la anulación, el candidato, deja de poder participar, pero no así el partido. Con lo cual, a mí me da la impresión que en materia de financiamiento se ha convertido en un buen negocio para los partidos políticos violar la legislación. ¿Por qué razón? Porque nadie, por lo menos en México, y creo que han sido casos escasos y por razones verdaderamente graves, como es el caso, por ejemplo, de España con el partido Herri Batasuna, etcétera. Pero si no es por una causal grave, como puede ser algo así como la promoción del terrorismo y demás cuestiones, la verdad es que nadie se anima a quitarle el registro a un partido político
por ese tipo de cuestiones. Con lo cual, los partidos tienen perfectamente hecho el cálculo para decir, bueno, si soy sorprendido, podré ser multado y sancionado, con lo cual, a través del tiempo, me dará oportunidad de recuperarme con qué dinero, con el financiamiento público, y poder volver a competir en igualdad de circunstancias, pero nadie tiene esta preocupación en decir que se ha afectado a través de un patrimonio individual, que creo que sería una de las posibles soluciones a quien comete ese tipo de ilícitos, que hoy obviamente la afectación o la irregularidad no se diluya en una concepción de partido o entre partidos, porque insisto, me parece que hay incentivos para cuidarse entre sí, que no tenga ese tipo de repercusiones, y por lo tanto vivimos en un problema pues un tanto circular para poder encontrar soluciones en torno al respeto a las normas en materia de financiamiento. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra intervención? Por favor, magistrado. Muchas gracias. Buenas tardes. Enrique Figueroa, del Tribunal Electoral de México también. En primer lugar, felicitar al panel, a todos sus integrantes y la extraordinaria conducción también del presidente. Y sobre todo una pregunta para nuestro invitado, el ministro Tarcisio, preguntarle, porque Brasil tiene muchas particularidades que ameritan, por supuesto, un examen cuidadoso. Recuerdo que Brasil tiene un padrón o listado nominal aproximadamente de 150 millones de personas, y si mal no recuerdo también el aparato institucional electoral brasileño conjuga en una sola autoridad todas las funciones esenciales relacionadas con el desarrollo de las elecciones. México, por ejemplo, pues tiene esta dicotomía, una autoridad electoral administrativa que recae principalmente en el Instituto Nacional Electoral, y de manera concomitante un tribunal electoral que se ocupa de las controversias y del aspecto jurisdiccional. Preguntarle al ministro, desde su experiencia, ¿qué opina usted respecto a qué modelo institucional puede ser el más óptimo para atender la temática de financiamiento de dinero en la política? Muchas gracias. Agradeço muitíssimo a pergunta do eminente magistrado Henrique. O Brasil é um caso um pouco diferente do que ocorre em outros países. Nós somos como 200 milhões de habitantes, como 144 milhões de eleitores, com votação eletrônica, e fomos construindo um sistema que atende à realidade brasileira, mas pode não atender outras realidades, né? Temos um Tribunal Superior Eleitoral com sede em Brasília e jurisdição nacional, composto, como eu disse, de 7 ministros titulares e 7 ministros substitutos. Titulares e substitutos têm a mesma formação, são sempre 3 do Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo das funções no Supremo, 2 do Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal mais acreditado para dar a última palavra na legislação infraconstitucional, e 2 advogados, normalmente advogados que têm experiência em matéria eleitoral, e por isso são indicados em lista tríplice pelo Supremo para a escolha pelo presidente da República. Em cada de los 27 estados da Federação Brasileira, que é tripartite, União, Estados e Municípios, em cada de los estados temos um tribunal regional eleitoral. Então, são 27 tribunais regionais eleitorais, um em cada estado, com uma formação parecida. São 2 desembargadores dos tribunais de justiça dos estados, 2 juízes de direito de primeiro grau, mas que estão normalmente avançados na carreira, 2 advogados indicados pelo Tribunal de Justiça local e escolhidos pelo presidente da República, porque são tribunais da União, e apenas um representante da Justiça Federal. Onde há sede de Tribunal Regional Federal, que são 5 no Brasil, um deles compõe o TRE, onde não há um juiz federal. E todo o território brasileiro é também dividido em 3.000
3.000 zonas eleitorais. E estas zonas são ocupadas por um juiz de direito concursado, um juiz da justiça estadual. Este modelo é um modelo que se justifica historicamente por uma enorme desconfiança com a questão eleitoral. E foi preciso, no Brasil, atribuir ao Poder Judiciário, que gozava de uma confiança muito maior do que a de outros órgãos, essa função. E é nisso que nós acreditamos ser um modelo que serve muito bem à realidade brasileira. O que ele tem de ruim, ele também tem de aspectos positivos, para evitar também uma espécie de feudalização, de concentração excessiva de poder, da troca de um absolutismo do poder executivo por um absolutismo do poder judiciário. Também foi criado esse sistema de mandato, né? Então, um membro da Justiça Eleitoral não fica jamais mais do que 8 anos. E para ficar os 8 anos, precisa passar por 4 escrutínios. Por exemplo, no meu caso, eu já fui ministro substituto por 2 anos, primeiro governo da presidente Dilma Rousseff. No segundo governo da presidência Dilma Rousseff, minha indicação foi renovada, mas mais uma vez a partir de lista tríplice do Supremo Tribunal Federal, e agora no governo Michel Temer eu fui efetivado por 2 anos. Então, a cada momento é possível, se for o caso, desfazer uma indicação que não seja boa ou que não atenda a esses reclamos da contemporaneidade jurídica. Não sei se com isso respondo bem. É um modelo um pouco difícil, é um modelo que aglutina competências jurisdicionais, administrativas, normativas, consultivas. Às vezes parece uma justiça ensimesmada, para não dizer um pouco confusa, né? No âmbito de uma competência consultiva, podemos responder a uma consulta e depois não nos comportarmos de acordo com a resposta dada a essa consulta, mas é um modelo que foi exigido pela realidade histórica e política do Brasil, né? Muito obrigado, presidente. Gracias, ministro. Magistrada Retana, por favor. Buenas tardes. No quiero atrasar más la hora del almuerzo, pero sí hacer la observación que en nuestra legislación en Costa Rica está muy claro que el Tribunal Supremo de Elecciones es quien regula también la materia de financiamiento, supervisa todo el financiamiento de cada uno de los partidos políticos, y si se comprueba que hubo irregularidades en el manejo de una campaña a posteriori, los documentos se trasladan al Ministerio Público, y ya han habido 3 casos de tesoreros de partido que han tenido que pagarlo con prisión. Sin embargo, no se castiga al partido como tal, sino al responsable del fraude ante la ley. Y entonces, es cierto, se sacrifica a ese tesorero, pero el partido sigue ejerciendo como partido en la próxima campaña. Si hubiese una sanción para el partido más que la multa a la que se le obliga a pagar, a lo mejor el partido se hace más responsable y no sacrifica a ese pobre tesorero que fue el que, con la venia de toda la cúpula del partido, se sabía que se estaba recibiendo dinero de donde no se debía, o se estaba facturando cosas que no se estaban ejecutando, etcétera, etcétera. El partido sigue funcionando como tal, y los sacrificados en este momento, por ejemplo, el secretario del partido que está en el poder, creo que está en apelación ante un tribunal superior, pero está con una condena de prisión por fraude en el manejo de o sea, facturaron cosas que no eran, ¿verdad? Y recibieron dinero de quien no se debía. Y precisamente eso hace que el partido siga actuando, puede ser igual, ¿verdad? Porque sacrifican solo a una persona, en este caso el tesorero
de la agrupación. Entonces, el problema está siendo actualmente es que nadie quiere ser tesorero en una campaña, porque ya todos están asustados, porque finalmente pueden traer consecuencias muy graves. Gracias. Bien, sin haber tu intervención, y como al moderador nadie lo modera, me corresponde dar la resolución de la mesa, no sin antes rescatar algunos de los puntos que se han tratado. Me parece ser que es muy interesante lo que nos plantean dentro del debate, y en particular quisiera yo señalar la posibilidad de usar nuevas tecnologías para lograr asegurar que el dinero en la política se mantenga en los cauces originales. Y me remonto a una de las reflexiones que les hacía al inicio de la plática, que era el tema de cómo funciona el Bitcoin. El Bitcoin es una moneda creada por usuarios de Internet que no está respaldada por ningún banco central, es un problema matemático, es un algoritmo que vale $7,400. La fortaleza de esa moneda es el número de verificaciones que se realizan a su proceso de vigencia y una cadena que se llama una cadena negra de contabilidad que impide que ese Bitcoin sea usado en 2 o más ocasiones al mismo tiempo. Si se siguiera un esquema donde la contabilidad de los actores políticos se cerrara por una contabilidad de este tipo negra, donde cada paso tuviera que ser verificado antes de ser autorizado, pues se podría de alguna forma rescatar el uso, el gasto del financiamiento. Y para esto, una de las iniciativas que planteaba el magistrado de Uruguay, el tema de que existiera un contralor independiente dentro de los órganos de los partidos políticos que ejercen el financiamiento, pues me parece ser del todo natural. El mecanismo podría ser, y redondeando la idea, podría ser crear una contabilidad que estuviera digitalmente supervisada por la autoridad electoral, que se siguiera por virtud de este contralor la verificación y que antes de realizar cualquier erogación pasara por una cadena de control de contabilidad negra para evitar que este dinero proviniera o después se disfrazara el destino que se dio. Y cerraría con un tema muy importante que me parece que planteó el magistrado Vargas, que es el tema del descontento de la gente en el dinero que se usa para financiar la política. Esto es como los seguros de vida. Lamentablemente mucha gente no compra seguros de vida porque la mayoría de las veces piensa que, a pesar de que es lo único que tenemos seguro, para la muerte falta mucho. Si existiera una cualidad persuasiva del financiamiento de la política y que los ciudadanos percibieran que es el mecanismo idóneo, el financiamiento de la política, para obtener elecciones limpias, obtener elecciones útiles para la finalidad para las que están siendo diseñadas, sin duda se invertirían muchos más recursos sin ningún problema, como se hace por miles de mexicanos y miles de latinoamericanos todos los días para cubrir aspectos de primera necesidad. La realidad es que tenemos que trabajar como autoridades electorales en un nivel persuasivo del financiamiento de la política y así lograr hacer pensar claramente que nos resulta mucho más gravoso no saber de dónde viene el dinero de la política que se usa para la política. Pues les agradezco mucho su tiempo, no les entretengo más y terminamos justo a las 2:30 como lo habíamos programado y les agradezco mucho su atención. Buenas tardes y buen provecho. Agradecemos a los integrantes del panel e invitamos a los participantes a pasar al almuerzo que se ofrecerá en el patio central de este centro de convenciones. Asimismo, les recordamos que el panel 3, la justicia electoral ante los usos y costumbres de los pueblos indígenas, dará inicio al término del almuerzo en punto de las 3:30 horas, 15:30 de la tarde. Gracias.